Buenos días. Primero que nada, buenas noches. Buenas noches, los saluda Angie Ramírez desde Arequipa, aquí en Novedades de nuestra lengua, un nuevo programa educativo en el que vamos a hablar sobre nuestro idioma, tanto del castellano como el español. En este primer episodio tengo el propósito de contarles la historia de la gramática como la conocemos hoy. Les sorprenderá saber, estimados oyentes, que la gramática es tan antigua como la más antigua de las lenguas. Vamos a comenzar explicando qué significa gramática. Bien, la palabra gramática se refiere tanto a las normas que rigen la producción y comprensión del idioma como a su estudio, entendida como un conjunto de reglas y principios que gobiernan el uso de una lengua concreta. Esto significa que la gramática es la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, así como la manera en que se combinan para formar oraciones. Incluye la morfología y la sintaxis, y también la fonología, que se ocupa del estudio de los sonidos y de la lengua. Pero no se compliquen intentando comprender cada uno de estos términos. Vamos a desarrollarlos en otro programa de manera exhaustiva. Entendamos también, queridos oyentes, que la gramática y el lenguaje son temas diferentes, pero que están relacionados entre sí, puesto que el primero estudia al segundo. Es decir, la gramática es el estudio del lenguaje. El estudio de las reglas tiene una historia milenaria. Las gramáticas más antiguas que se conocen provienen de la antigua India y tratan de las reglas del idioma sánscrito. El gramático indio más reconocido fue Panini, cuya obra escrita en el siglo IV a.C. estableció conceptos aún utilizados hoy en día. En el mundo occidental, la gramática surgió como disciplina en Grecia, con varios autores, entre ellos Aristarco de Samotracia, quien la bautizó como el arte de las letras. En la antigua Roma, la gramática latina se desarrolló con base en los preceptos griegos y se convirtió en uno de los pilares de la enseñanza de las artes de la elocuencia, con la retórica y la dialéctica. Pero nosotros estamos aquí porque queremos saber cómo llegó la gramática a formar parte de nuestra lengua, quién la introdujo como forma de estudio al idioma español. Les cuento. El sevillano Antonio de Nebrija fue el primer estudioso de lenguas romances en comprender la importancia de asentar por escrito la gramática de las nuevas lenguas. Así, en 1492 publicó en Salamanca su Gramática de la lengua castellana, que no solo es el primer tratado de gramática de la lengua española, sino también el primer tratado impreso de una lengua romance. Ahora bien, vamos a conocer cómo llegó el español aquí a América y más propiamente cómo formó parte de nuestra cultura. Bien, luego del descubrimiento de América y junto con la conquista española se da la introducción del español como lengua oficial en el Perú. Así empezó una mezcla de idiomas que terminó por modificar el español puro e insertar términos nuevos propios de nuestra cultura. El español de los criollos hispanohablantes nativos nacidos en América era, para finales del siglo XVII, una versión del español peninsular con características propias. El español criollo se había desarrollado con base en la fonética meridional andaluza, con el ceseo, es decir, la marcada pronunciación de la S en palabras que se escriben con Z. La inclusión de indigenismos como maíz, maní, huracán y chocolate y la sintaxis sevillana. De cara a una nueva realidad lingüística transcontinental, en 1713 se fundó en España la Real Academia Española para cultivar y fijar en el modo posible la pureza y elegancia de la lengua castellana mediante la creación de un diccionario. Durante más de un siglo, el español americano, es decir, el nuestro, el que nosotros hablamos, ocupó un lugar sumiso frente al peninsular, es decir, el español original, de allá de España. Hasta que en 1847 el estudioso venezolano Andrés Bello escribió su Gramática de la lengua castellana, destinada al uso de los americanos, entendiendo que cada lengua tiene su genio, su fisonomía y sus giros. Bello se abocó a la tarea de darle al español americano su identidad innovadora basándose en la observación. A principios del siglo XXI, casi un siglo después de la última gramática publicada por la Real Academia en 1931, Azale,
que significa Asociación de Academias de la Lengua Española, reunió a estudiosos de todo el mundo hispanohablante para crear la primera gramática panhispánica consensuada. Panhispánica hace mención a todos los pueblos que hablan la lengua española. Colaboraron en la nueva gramática más de un centenar de estudiosos con el objetivo de describir las construcciones gramaticales propias del español en general y al mismo tiempo dar cuenta de las variantes fonológicas, morfológicas y sintácticas propias de las diversas zonas. En 2009 se presentó oficialmente bajo el lema La gramática que somos, la nueva gramática de la lengua española. Les comento, queridos oyentes, que la obra cuenta con 3 tomos sobre morfología, sintaxis y fonética y fonología, así como un DVD de voces del español con fines didácticos que recoge la diversidad del idioma, en boca de hablantes de todas las áreas lingüísticas. Debemos entender también que la gramática cambia constantemente con el pasar de los años. La RAE acepta nuevos términos como oficiales y cambia las reglas gramaticales con regularidad. Un claro ejemplo es el adverbio solo. Recuerden que antes se tildaba, pero dejó de tildarse a partir del 2010, regla que fue impulsada desde 1952 por el académico Julio Casares. Y como esta, muchas reglas han ido apareciendo, añadiéndose o anulándose según sea. Tanto reglas como palabras también. Bueno, estimados oyentes, esa ha sido la historia de la gramática desde sus comienzos hasta cómo la conocemos hoy. Su estudio es importante y no debemos dejarla de lado. Su correcto uso ayuda a un buen entendimiento entre los hablantes, tanto de manera oral como escrita. Nos vemos en un próximo episodio para hablar de los niveles de análisis de la gramática. ¡No se lo pierdan! Buenas noches, los saluda Angie Ramírez desde Arequipa. Ahora proseguimos a hablar de la diferencia del lenguaje, el habla y la lengua. Estén atentos. Bienvenidos a Lengua de Taco. Hoy hablaremos de las diferencias entre lenguaje, lengua y habla. Lenguaje. Según Saussure, el lenguaje es la capacidad del ser humano para poder comunicarse a través de símbolos. Por lo tanto, es una habilidad universal, o sea que todos los seres humanos la poseemos. Todas las formas en que logramos comunicarnos van a constituir un lenguaje. Por ejemplo, cuando hablamos a través de señas, cuando vamos manejando por la calle y vemos señales de tránsito o señalética, o cuando un programador está generando un código. El lenguaje está constituido por diversos elementos con formas diferentes. Uno de ellos es la lengua. Lengua. Es el sistema de signos lingüísticos, compuesto por 2 términos que son el significado y el significante, organizados y distribuidos para funcionar de manera conjunta. Es social, ya que va a estar compartida por una comunidad de hablantes, es decir, todos los miembros de esa comunidad lingüística poseen la misma lengua. Es un conocimiento psíquico, ya que se encuentra dentro de nuestra estructura mental. Por lo tanto, también se consideraría abstracta, ya que no la podemos percibir con nuestros sentidos. Es homogénea porque solo necesita unir un concepto con una imagen acústica, es decir, un significado con un significante. Es pasiva, debido a su naturaleza psíquica o mental, solo se encuentra dentro de la mente del hablante. Habla. Es la realización de la lengua, lo que nos permite saber que el hablante posee una. Es individual, ya que cada hablante hace un uso diferente del mismo sistema. Es psicofísica, porque el proceso para utilizarla tiene fases dentro del cerebro que codifican un mensaje y luego lo transmiten a través de los órganos del habla, la boca, la nariz, la lengua, los pulmones, etc. Es heterogénea porque utiliza elementos psicofísicos, es decir, no solamente combina significados con significantes, sino también utiliza los sonidos, además de ser variable debido a su individualidad. Es activa, porque el hablante produce un resultado concreto al querer transmitir un mensaje, es decir, que la podemos percibir con nuestros sentidos. Lengua-habla es una dicotomía, ya que no podemos separarlas porque se complementan a pesar de ser diferentes. Si una persona tiene una lengua, no podríamos saberlo sin que exista el habla, y por consiguiente, no puede existir el habla sin tener el sistema de la lengua en nuestra mente. Ahora bien,
Para expandir un poco la información presentada recientemente, debemos tener en cuenta que el lenguaje siempre ha existido desde que el ser humano pisó este planeta. Desde sus principios, ahí se fue forjando el desarrollo de la gramática conforme pasaron los años y los millones de años de evolución de nuestra especie. Cuando el hombre empezó desde las cavernas, comenzó a desarrollar un tipo de comunicación, un tipo de lenguaje único y que nos ha diferenciado de muchas especies del planeta. Por medio de los dibujos, obras artísticas rupestres, se fue evidenciando la comunicación y el avance del lenguaje a lo largo de los años. Fue tan impactante dicho suceso y dicha obra maestra que hasta el día de hoy, de nuestros días, diversos puntos de vista y aclaraciones acerca de dichos dibujos rupestres se plantean por parte de filósofos y expertos en el tema. La interpretación ha sido uno de los signos más importantes y eficaces a la hora de plantear el significado de los diferentes signos y símbolos que utilizaban dichos hombres neandertales o nuestros pasados ancestros a la hora de comunicarse entre sí y dejar una huella de tiempos antiguos. Conforme la civilización iba tomando todo el mundo, los egipcios fueron parte fundamental del desarrollo del lenguaje y de la gramática, por supuesto. Los llamados jeroglíficos formaron parte fundamental del desarrollo de dichos componentes. Los jeroglíficos fueron una forma de comunicación, un tipo de lenguaje del cual necesita interpretación hasta en la actualidad, ya que dichos iconos y dichos símbolos necesitan bastante interpretación hasta la fecha, ya que hay jeroglíficos bastante desconocidos para el hombre que guardan códigos ocultos y secretos de una de las civilizaciones más poderosas y más influyentes a lo largo de la historia de nuestro planeta. Ahora bien, pasamos a aprender ahora nuestra lengua castellana, el español, influenciada por los colonizadores en el siglo XIX aproximadamente y desarrollada por las raíces indígenas de acá de nuestro continente. Se consolidó como una de las tres lenguas más influenciadoras a lo largo de la historia de la humanidad. La primera, por supuesto, el inglés, y nuestra lengua, el castellano y el español, hablada en diferentes partes del mundo, influenciada en múltiples contextos e interpretaciones, ya que es una de las lenguas consideradas más difíciles de todas y a la fecha goza de una globalización potente, casi al igual a la del idioma inglés. Lengua romana, eso es lo que ha sido todos estos idiomas se han consolidado como una facultad más del lenguaje, una capacidad innata del ser humano para expresar el lenguaje como un sistema cultural de signos que nos permite la comunicación se ha consolidado como la esencia de la ciencia, Hola, venga pues hablamos de lenguaje. El día de hoy vamos a hablar de todas las palabras que tienen que ver con lenguaje. Vamos a hablar de lenguaje, vamos a hablar de lengua, vamos a hablar de dialecto, vamos a hablar de gramática y vamos a hablar de todas las palabras que sean necesarias para que a usted le quede claro de qué le estoy hablando hoy. Vamos a hablar de estas facultades humanas
para la comunicación, de cómo nos hace diferente a otras especies en el planeta. Vamos a hablar de cómo todas estas palabras se conectan y hacen parte de una armonía para que nosotros como humanos creemos sociedad y creemos cultura a través del lenguaje. Esto funciona como un mecanismo perfecto y todo se complementa y ya le voy a explicar por qué. Venga pues. Usted tiene que empezar a comprender que el lenguaje es una capacidad totalmente exclusiva de los seres humanos para comunicarse. Pero entonces, ¿comunicarse es nada más hablar? ¿Uno se comunica nada más por símbolos y sonidos? Pues no, la comunicación puede ser verbal y puede ser no verbal y hay millones de maneras de comunicarse a través de la expresión corporal, a través del habla, a través de gestos, a través de símbolos. Hay una infinidad de formas en las que los humanos hemos aprendido a comunicarnos. O como decía Paul Watzlawick, uno de los mejores influyentes en el tema de las teorías de la comunicación, que habla que todo comportamiento es una forma de comunicación, es decir, que es imposible no comunicar. A través de esos lenguajes hemos construido civilizaciones, hemos transmitido conocimiento, hemos expresado emociones, hemos construido cultura y sobre todo hemos construido sociedad. Y ahí es donde entramos a hablar del pensamiento, como así que nosotros creamos conocimientos y expresamos emociones y no hablamos de pensamiento en ese caso. Y ahí es súper importante tener en cuenta el pensamiento porque es que nosotros pensamos con palabras, es nuestra herramienta número uno en el lenguaje. No funciona solo como una herramienta de comunicación para con los otros, sino también es una herramienta de pensamiento para con nosotros mismos. Eso es algo que nos diferencia muchísimo de otros animales o de otras especies que no cuentan con ese pensamiento para poder comunicarse o para poder tener una conexión consigo mismos. Ahí es súper importante tener en cuenta en cómo las palabras que usamos influyen en cómo podemos percibir el mundo. Por ejemplo, en algunos idiomas hay palabras que no tienen equivalente en otros, lo que puede afectar la forma en la que entendemos ciertos conceptos. A través del lenguaje y a través de los pensamientos nos lleva a algo muy importante para nosotros los humanos que también nos distingue, es la construcción de la sociedad. El lenguaje desempeña un papel fundamental para la construcción de sociedad. O sea, imagínese usted intentar organizar una sociedad sin lenguaje, una sociedad sin expresar, una sociedad sin comunicar. Sería prácticamente imposible. Y no solo teniendo en cuenta el lenguaje verbal, hablemos de la comunicación afectiva. Necesitamos esa herramienta del lenguaje para comunicarnos y para hacer que en sociedad se genere una cooperación, que se genere una organización y una transmisión de la cultura de generación en generación. El desarrollo de ese lenguaje también está relacionado con jerarquías sociales y con creación de cultura. ¿Pero qué es eso de cultura? Hay que tener en cuenta que la cultura es un conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, que es lo que veníamos hablando del pensamiento, que es una virtud que tenemos los seres humanos que podemos ejercer a través de la lectura, a través del estudio, a través del trabajo. En general es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres que caracterizan a un pueblo, una clase social o una época. Lo que nos lleva a la lengua. ¿Cuál es la diferencia de la lengua con el lenguaje? ¿Cómo así? ¿Es que acaso no es lo mismo? Bueno, ahora vamos a hablar de lengua. La lengua es un sistema organizado de códigos que permite la comunicación lingüística. En ese caso, el español, que es el nuestro, es un idioma rico y diverso. Posee una estructura gramatical compleja, un vasto vocabulario, reglas de pronunciación y en gran parte el español se deriva del latín y ha evolucionado a lo largo de los siglos y se ha ido adaptando de acuerdo a la comunidad y a la sociedad en la que se ejerce. ¿Y de dónde viene el español? Bueno, el español es una lengua romance, quiere decir que tiene sus orígenes en el latín, que vienen también del Imperio Romano. ¿Qué otras lenguas romances hay? Tenemos el italiano, el francés, el portugués, el catalán y entre otros. Lo que nos trae a la gramática y la función de la lengua. La gramática, como les venía explicando, es la disciplina que estudia la función de las palabras en una lengua. Piensa en ella como el conjunto de reglas que nos permite construir oraciones correctamente. Por ejemplo, la conjugación de los verbos, la concordancia de género y número
números son elementos claves de la gramática española. Comprender estas reglas es esencial para tener una comunicación efectiva. Teniendo en cuenta la lengua, teniendo en cuenta la gramática, teniendo en cuenta el lenguaje, vamos a hablar del dialecto. ¿Qué es eso del dialecto? Finalmente, el dialecto son variedades regionales o sociales de una lengua. Como les decía anteriormente, que el español, o bueno, todos los idiomas se adaptan de acuerdo a la región en la que estén. Se adaptan, se transforman y las palabras pueden llegar a tener significados diferentes. Esto ocurre en el dialecto. Como por ejemplo, entendernos porque es el mismo idioma, pero hay diferencias muy notables entre ambos que nos caracterizan de acuerdo a la región. Esta diversidad lingüística de nuestro idioma enriquece nuestra cultura y nos muestra la belleza de la adaptación del lenguaje en diferentes contextos. En Colombia, por ejemplo, somos un país muy rico en dialectos. Tenemos el dialecto paisa, el dialecto rolo, el dialecto paustuso, el dialecto santanderiano y muchos más que completan nuestra región. El lenguaje, el pensamiento, la lengua, el dialecto son elementos interconectados que moldean nuestra forma de comunicarnos y comprenden el mundo que nos rodea. Comprender estas conexiones nos ayuda a apreciar la importancia del lenguaje en nuestras vidas y la sociedad en general. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este punto, por estudiar con nosotros todo lo que tiene que ver con el lenguaje, por moverse con nosotros en este viaje y si tiene alguna duda, por favor, háganoslo saber.